En esta ocasión vamos a escribir un programa en el que vamos a aprender un par de conceptos nuevos. El primero es que en C++ se necesita declarar las variables. ¿Y qué es declarar las variables? Declarar las variables es crear el espacio de memoria en donde voy a guardar la información. Por ejemplo, ahorita para nuestro ejemplo vamos a pedir los datos de un niño que está en la primaria. El niño, pues vamos a pedir su nombre. ¿Cómo puedo guardar su nombre? Bueno, para guardar el nombre del niño voy a necesitar una variable que me permita guardar un texto. Esa variable en C++ se llama string. Entonces voy a crear una variable de tipo string que se llame nombre. Después voy a pedir en qué grupo está el niño. En las primarias acostumbran decir que está en el grupo, por ejemplo, tercero A o 3A. Entonces le voy a pedir primero el grado para saber si es 2 o es 3 o es 4 y voy a usar un tipo de dato int. El tipo de dato int significa entero y me permite guardar un número entero para esa variable. Después voy a tener una variable de tipo char. La variable de tipo char va a ser para el grupo, entonces aquí es donde voy a guardar la letra para saber si está en primero A o en tercero C, etc. Entonces char me permite guardar un solo carácter. El carácter no tiene que ser una letra, puede ser un dígito o puede ser un carácter especial. Por ejemplo, un signo de más o un asterisco o un paréntesis. Pero el tipo de dato char lo que sí me obliga es a que sea un solo carácter. Y finalmente voy a pedir un dato más para el niño, su promedio. Nada más que no puedo usar un dato entero porque el promedio puede tener punto decimal. Para poder usar un dato con punto decimal voy a usar el dato de tipo double. Bien, ya tengo todas las variables que necesito. Ahora, el siguiente paso es pedirle al usuario que teclee los datos. Ya vimos la instrucción que sirve para mandar un mensaje a la pantalla, es cout. Entonces, bueno, pues voy a poner aquí el cout, teclea tu nombre. Lo que sigue es un sein de nombre. ¿Qué es sein? Sein significa console input, entonces va a ir a la entrada estándar que normalmente es el teclado. Entonces va a ir al teclado y va a tomar de ahí lo que tú estés poniendo y eso que estás poniendo se va a guardar en la variable nombre. Entonces, fíjate, cout significa console output, el output normal es la pantalla, entonces este mensaje se manda a la pantalla. Y sein representa el teclado, entonces del teclado se toma un dato y se manda a la variable nombre. Entonces le pido el nombre y lo guardo en la variable nombre. Enseguida voy a hacer lo mismo, teclea el grado escolar y leo la variable grado. Después teclea el grupo en el que estás y leo la variable grupo. Y después teclea el promedio de calificaciones y lo leo para la variable promedio de calificaciones. Una vez que ya tengo todos los datos para el niño, puedo escribir un mensaje para mostrar esos datos. Voy a teclear el mensaje. Lo primero que voy a poner es la variable nombre. ¿Para qué escribo esto aquí? Bueno, lo que va a pasar es que no va a mostrar la palabra nombre, va a mostrar el contenido de la variable nombre en la pantalla. Entonces veo el contenido de la variable nombre y enseguida voy a poner un letrero. En el letrero voy a escribir nombre, está en el grupo. Fíjate que dejo espacios dentro de las comillas, dejo espacios antes y después para que esos espacios salgan cuando yo muestro el mensaje. Entonces, nombre está en el grupo y voy a poner aquí grado seguido, perdón, aquí es grado seguido de grupo. ¿Qué voy a hacer con estas dos variables? Va a salir pegadito 2A o 3C. ¿Por qué pegadito? Porque no le puse mensaje en medio y porque no le puse espacios. Estos simbolitos, menor, menor, sirven para separar todos los elementos que yo quiera mostrar en un mensaje a pantalla. Entonces aquí va a decir nombre, por ejemplo, Juan, está en el grupo, por ejemplo, 5C. Bien, voy a poner todavía un mensaje más. Voy a irme a la línea de abajo porque ya no me cabe en ese espacio. Y aquí voy a poner y tiene como calificación, ay, perdón,
Bueno, y tiene como calificación y entonces voy a poner aquí la variable promCalif. Fíjate que cuando estoy tecleando me ayuda a completar. Ahí me sale el nombre de una variable que yo ya tengo. Entonces, si yo le pico a la tecla Tab, se va a completar el nombre de esa variable. Y finalmente voy a poner un carácter endl, que significa end of line. Es un fin de línea para que cambie de renglón cuando termina de escribir eso. Fíjate que todas las instrucciones en C++ terminan con un punto y coma. Bien, voy a ejecutar este programa. Aquí está la operación de build and run. Y vamos a ver qué hace. Teclea tu nombre. Bueno, pues voy a poner Juan. El grado escolar 5. El grupo C. El promedio de calificaciones 9.75. Y pues vamos a ver, aquí dice Juan está en el grupo 5C y tiene como calificación 9.75. Entonces, bueno, pues este es nuestro ejemplo del día de hoy.